Bueno, para los que os estáis uniendo, voy a ir poniéndose un poco contexto, ¿vale? Estamos haciendo el directo en Twitch. Twitch, bueno, me ha petado el ordenador, entonces nos pasamos aquí, ¿vale? Estoy haciendo un directo con Ángel Portillo, para los que no lo sepáis, haciendo un paseo por la antigua Roma por la noche. Entonces, rápidamente, aunque lo he hecho por Twitch. Ángel es... Ángel, ¿me Hola, escuchas? hola. Vale. Si podéis en el chat nos comentáis si nos escucháis, si nos veis bien. Bueno, te presento otra vez rápidamente por si alguien no te conoce y, y hablamos a ver si proseguimos por donde estábamos o lo que tú veas. Ángel es profesor, es divulgador, tanto en YouTube como podéis visitar otras redes como Facebook y como veis detrás de él es escritor también con varias obras como la saga El Ignum en Roma o los libros de Cunina y Aliso. Entonces, estábamos haciendo un tour por Roma, ¿vale? De noche, un sitio bastante peligroso. Y Ángel, ¿qué prefieres? ¿Que sigamos por donde íbamos? Sí, hago así un resumito rápido que tampoco, y luego empezamos por donde Vale. nos vamos a las tabernas, ¿no? Explico un poquitín rápido y sí, porque si no será largo, ¿no? Y supongo que las personas también tienen vida, ¿no? Supongo que se me escuchará bien. Sí, ahora Bueno, sin problema. muy bien. Como hemos dicho antes, estamos en Roma, más o menos a mitad, vamos a poner una fecha, mitad del siglo I antes de Cristo. Augusto todavía no nos ha llegado, tenemos a César y compañía, y tenemos a Milón, bueno, toda esta gente, ¿no? Claudio y tal. Bueno, nosotros estamos en tu casa, ya lo hemos dicho antes, Ujú. señor Epiro, que tú tienes una casa muy grande en el Viminal, muy al norte, muy cerca de la Porta Viminales, y nos vamos a dirigir en esta Roma muy peligrosa, en esta Roma en la cual hay mucha delincuencia por la noche, ¿no? Que lo hemos comparado antes con cualquier ciudad importante moderna, que siempre hay barrios bastante, no quiero nombrar ninguno para que nadie se ofenda, ¿no? Pero todas las ciudades grandes tienen barrios a los cuales uno no debería pasar por la noche o pasa con bastante miedo, ¿no? Ujú. Aparte de esto, en Roma existe el miedo a los muertos y evidentemente los muertos salen por la noche. El miedo a los lemures, que son esos espíritus que se tienden maltratados y evidentemente van a ir a capturar a toda arma viviente que se mueva, ¿no? Porque para los romanos la convivencia con los dioses era cotidiana. Y este hombre saldrá pues con esta aprensión a la calle, ¿no? Y como te has comprometido a venir conmigo, pues hemos dicho que también íbamos a ir acompañados por 20 esclavos con maderas, y vamos a llevar a 20 amigos míos de la 20ª Valeria Victrix, que estaba destinada en Deva, en actual, allí por el país de Gales, para que nos entendamos ahora, de Britania, ¿no? En la actual, en la Britania romana. Y estos van a venir aquí y nos van a proteger. Entonces vamos a salir, como hemos dicho, salimos por la calle Patricius, por la calle Pacritius, que dirían ellos, con K, y vamos a irnos a ti, sé que te ha gustado mucho, cuando te lo he dicho, a la Subura, al barrio de la Subura, porque tú vas mucho, me parece, por la noche. No quiero decir nada, no sea que te oiga la señora, ¿vale? Y lo primero que hemos dicho es que vamos a entrar a una tabernae vinae. Una tabernae es sencillamente un comercio, lo que ahora sería una tienda, ¿no? Y Ujú. una tabernae vinae es una cantina. ¿Dónde vamos a ir? Pues a una cantina. Mi señora la tengo durmiendo, que esto no me escucha. Y allí lo primero que vamos a encontrar probablemente en algún, no, no visiblemente, ¿no? O sea, dijéramos, Ujú. si toma la gente en una terraza, pues no, ahí no. Pero sí dentro, en el interior, en alguna sala con alguna cortina, nos vamos a encontrar a gente jugando. Jugándose sestercios, jugándose ases, jugándose denarios. No creo que en las cantinas haya muchos aurios, ¿no? Porque, pero bueno, la gente jugándose dinero. Esto en principio en Roma estaba prohibido. Es como en los Estados Unidos con aquella ley seca y todo esto, ¿no? Pues estaba prohibido. Y esta gente, pues un poquitín, pues se ocultaba. El peligro en sí no es el juego, porque el juego, al fin y al cabo, pues mira, el que pierde, pierde, y el que gana, gana, ¿no? El peligro está en que toda deuda de juego no se podía pedir, no se podía reclamar por los medios legales. Yo no podía ir a un juzgado y decir tal persona me debe dinero, con lo cual la ley no intervenía. Y si no interviene la ley, lo que interviene es la legalidad. Y a lo que existían era verdaderos grupos criminales que se dedicaban a... No, no era el hombre de frac que lo hace de lujo, que lo hace de buena, no.
gente que se dedicaba a la extorsión. Pues igual pasaban por tu casa, se llevaban a tu niña a dar una vuelta y luego te la devolvían, ¿no? Y te decían, mira, acabamos de encontrar en tu niña por las calles de Roma. Si no pagas, igual no encontramos ni nosotros ni tú encontramos a tu niña. Esto nos lo podemos encontrar por la noche en Roma. En esa misma taberna nos vamos a encontrar, como hemos dicho también, que la violencia era parte de la vida. Cualquier ofensa se va a solucionar con violencia, porque lo tenían muy claro, ¿no? Con lo cual, si uno estaba borracho y el otro le pisaba el pie, no le iba a decir, discúlpeme usted, caballero, le he pisado el pie. Oh, no se preocupe, estas cosas pasan. Lo normal es que se liaran a porrazos. Y cuando dos salían a porrazos, pues se liarían más a porrazos, ¿no? Y saldría con un cuchillo y esta violencia también la tenemos aquí. Otra cosa que también nos vamos a encontrar, si quieres vamos a ir saliendo de esta cantina, ¿no? Ujú. Porque he visto que hay unos cuantos hombres que se están peleando. Luego salimos de esta cantina, vamos por la Subura Mayor y nos vamos a pasar a la Subura Menor y todavía hay otro barrio peor, que son las Fauques Suburae, que es el peor barrio todavía de todos. O sea, si la Subura es mala, esto es peor. Pues bueno, nosotros vamos a quedar un poquitín fuera porque, no sé si lo ves, señor Epiro, hay un hombre subido a unos maderos y este está dando un discurso a gente que le está escuchando. Por la Esto es noche, un... dando, Sí, sí, está dando discursos eh, clandestinos. sí, señor. Es por la noche porque esto es un contia, es un mitin político. Y los mitin políticos, los conteones, solamente los podían dar los magistrados, los pretores, los cuestores, los ediles y el prefecto de la plebe. Estos podían ser mítines políticos que, más que un mitin, era informar al pueblo de la ley que se iba a aprobar en el Senado o el prefecto o el tribuno de la plebe, la ley que él iba a llevar a los comicios de la plebe, ¿no? Pero estos lo que buscaban era aliados para el enemigo político. Por ejemplo, si yo era de los optimates, Cicerón y compañía, pues intentaba engañar, sería la palabra, convencer a la gente que el otro grupo le estaba perjudicando. Porque, ¿qué hemos dicho? Que como la violencia es parte de la vida, si yo me considero perjudicado, utilizaré la violencia contra mi enemigo político. ¿Qué pasa en estos contia? Que si el enemigo político se entera, lo más normal es que vaya a donde se está haciendo el meeting y le casque y se pegue. Quiero decir, ¿sabes cómo los hinchas de los equipos de fútbol? Que están de un club y del otro y se cascan. Pues esto mismo, vamos a quedar en las calles y nos vamos a cascar. Y si te pilla a ti saliendo, pues lo tienes crudo. Y además, si están los vigiles, en aquella época no existían los vigiles, existían una especie de esclavos que los pagaban los ediles para proteger a los ciudadanos romanos. Ya te digo yo que estos esclavos tenían más miedo que los ciudadanos y protegían poco, pero se podían presentar allí y cascar también, con lo cual todo el mundo cascaba a todo el mundo, ¿no? Y esto me lo puedo encontrar también por la noche. Estamos hablando, mira ya qué peligros, ¿eh? Estamos hablando. Bueno, para ir un poquitín rápido, porque ya sabes que el tiempo se nos ha hecho así, ¿no? Ah, creo que un tema importante también es, bueno, si salimos ya del foro, en el foro no pasa nada por la noche, señor Epiro. ¿Qué pasa en el foro por la noche? Nada, los senadores, como hemos dicho, que a mí me han contado, creo que a ti también te lo han contado alguna vez, que Cicerón alguna vez se puso a hablar por una ley, para que no se aprobara una ley, y cuando llegó la noche, claro, como no se podía hablar en el Senado por la noche, ¿qué hacían? Pues ahí iban cada uno para su casa, la noche era muy larga y al otro día igual podía pasar algo, ¿no? Quiero decir con esto que en el foro las cosas solo se hacen de día. De noche en el foro no pasaba absolutamente nada. Así que nosotros vamos a pasar de largo y nos vamos a ir a la colina del Aventino, que esta es la parte, dijéramos, que no me había dado tiempo a explicar antes, ¿no? En la colina del Aventino, ¿qué nos podemos encontrar también por la noche? Pues a los lupanares. Entender, los lupanares son los prostíbulos actuales. Pero Ujú. hay que avisar un poquitín a nuestro público que en Roma, si bien las personas, hombres y mujeres, que había muchos hombres que ejercían la prostitución, estaban mal vistos, para un romano de normal, la prostitución era un bien social. O sea, mejor que los hombres vayan a descargarse con las prostitutas y con los prostitutos antes de que la líen peor. O sea, que vayan tranquilos por los sitios, ¿no? Esto se pensaban que era así. Para ellos, el Catón, por ejemplo, Catón el Viejo dice que es bueno que los jóvenes vayan a los prostíbulos en vez de acosar
a las mujeres de los hombres, ¿no? Con lo cual ellos veían que la prostitución había un bien social. Era algo necesario para que el hombre estuviera calmado. Hay que empezar así. Con lo cual, como se veía bien, no las prostitutas, no los prostitutos, sino la función de la prostitución, era una cosa arreglada, era una cosa que pagaba impuestos. Ojo, ¿eh? El proxeneta tenía que declarar a su prostituta al edil de la zona. Y ese edil de la zona cobraba por cada prostituta cada día cuando ejercía y cobraba unos impuestos. Ojo al dato, que parece que no, pues allí cobraban impuestos, porque lo consideraban un bien social. Había varios tipos de prostituta. La meretriz, la meretriz, la prostituta, dijéramos, legal, la prostituta que pagaba impuestos, pues esta era la meretriz, le llamaban así, ¿no? Todas eran lupas, ¿no? Viendo una que era las prostibulae, estas prostibulae, estas lo pasaban peor, porque esta, como siempre, esto no se ha inventado, señor Epiro. Si yo tengo 20 prostitutas, 20, y tengo 5 ocultas, pago 5 menos al fisco, ¿no? Pues estas Sí. estaban ocultas. Evidentemente, estas ocultas vivirían peor que las que estaban visibles, porque siempre lo que está oculto vive peor, vivirían de peores condiciones, ¿no? ¿Quién diría estas que estaban ocultas? Pues la gente que tenía menos dinero, con lo cual vivirían peor. Así que las prostitutas en general pagaban sus impuestos, pero había algunas que no podían pagar. También había algunas, yo no he ido nunca a ninguna, pero que se llamaban las famosae. Famosae. Son unas prostitutas de lujo. Prostitutas en el sentido de que eran de familias de bien. Imagínate una familia, no quiero decir una familia, no quiero decir ninguna familia, ¿no? Pero una familia una familia muy importante, por ejemplo, los Cornelios, ¿no? Que son una familia importantísima en Roma, o los Baebios, que son muy importantes, ¿no? En el siglo II, o los Flavios, ¿no? Y esa familia de los Flavios cae en desgracia y esa mujer se tiene que vender para poder sobrevivir. Era una mujer famosa, pues eran famosas. Estas costaban mucho dinero. Que También, sería algo, o sea, a nivel cultural, se valoraba también como, no sé, como acompañante cultural, como una escorta bueno, actual o... sí, sí, las escorts actuales son las delicatae, se le llaman delicatae, ya ves el nombre. Delicataes. Estas ya eran unas mujeres que eran prostitutas, pero también buscabas hablar con ellas, que estuvieran bien educadas, que se estuvieran mover bien, ¿no? Una especie, con muchas comillas, de geisha japonesa. O sea, no solamente la querías para el acto, sino que la querías para la compañía, para poder hablar, para poder pasear, para pasear. Unas delicatae. Hablan de que en algunas casas patricias, en el Viminal no, que vives tú, en el Quirinal, en el otro lado, que había entradas por las cuales estas delicatae entraban para satisfacer a los patronos, a los hombres de la casa. O sea, ya no pasaban por las puertas principales, sino que entraban por detrás. Eran delicataes, eran prostitutas de lujo, ¿no? Luego hay otras prostitutas que hablaremos un poquitín más adelante, que ejercían Ujú. directamente en los cementerios. Es muy importante este tipo de prostitutas, Sí, es ¿no? que el cementerio es el mejor sitio para hacer ciertas cosas, Ángel. Sí, no sé, yo no, se lo voy a proponer a mi mujer, a ver si quiere ir al cementerio. A mí no se me había ocurrido, yo soy un poco tradicional, yo soy bastante romano. No, no, ahí había ciertas prostitutas que servían en los cementerios. Bueno, pues yo iría pasando por estos lupanares, ahora estamos hablando que estamos pasando entre el Circo Máximo, el Valle de Murcia se le llama, el Circo Máximo, y la colina del Aventino, y yo voy pasando por allí. Allí me encontraría prostíbulos en los cuales saldrían las prostitutas, saldrían fuera a captarme, ¿no? Ven aquí, que como yo no te lo va a hacer nadie, nunca has vivido, nunca has besado unos labios con tal elixir. Bueno, estas cosas se venderían, ¿no? Estas prostitutas además tenían que demostrar que eran prostitutas, tenían que ir con peluca de colores, tenían que enseñar un poco de cuerpo, o sea, tenían que mostrarse como prostitutas. No podían mostrarse como una matrona, por ejemplo, una matrona romana, tenía que ir totalmente tapada y llevar velo en la cabeza. Su peinado era solamente para su marido. O sea, el hecho de la vestimenta ya marcaba a esta prostituta. Yo iría pasando por allí, cada una, pues claro, evidentemente me intentarían convencer. Además de haber prostitutas, había también prostitutos, tanto para ellos como para ellas. Recordemos que la visión del sexo en Roma, la visión del placer sexual, no es nuestra visión sexual. Ujú. Una cosa era la reproducción, otra cosa era el amor y otra cosa era el placer sexual. Para los romanos lo tenían bastante separado, nosotros vemos las cosas de otra manera y ya está.
hasta ahí puedo leer. Yo estoy hablando de ellos, con lo cual había muchísimos prostitutos. Hay un censo en la época de Augusto, en la cual pagaban impuestos en Roma 32.000 prostitutas, que se dice rápido, se consideraba, estas eran las legales, Eso te iba a decir. estas eran las legales. Ya sabemos que Roma esto del dinero le hacía poca manía. Supongo que muchas personas conocen la ley de Vespasiano, de que los hombres iban a orinar a las tintorerías, porque de la orina se sacaba el amoníaco para fijar los tintes, ¿no? Y el Vespasiano dijo, el dinero no huele, porque la gente le dijo, hombre, poner un impuesto para la orina, el que le dijo, el dinero no huele. Pues lo mismo pasaba con las prostitutas. Es igual, dinero es dinero para el Estado, ¿no? Bueno, pagaban impuestos, 32.000 prostitutas. A mí me parece una barbaridad, pero bueno, es otra sociedad que cuesta un poquitín entender, ¿no? Estos lupanares estaban totalmente a la vista. Normalmente se marcaban, supongo que muchísima gente ha visto lo de Pompeya, ¿no? Y es sencillamente un falo dirigiéndose en la dirección de los lupanares, ¿no? Y allí pues había todo tipo de prostitutas. Las más caras eran las más exóticas. ¿Y cuáles eran las más exóticas? Los últimos pueblos que había conquistado Roma. Si Roma había conquistado a los tracias, pues tracias. Si había conquistado a los sármatas, pues las sármatas. Y si había conquistado a las británicas, pues las británicas. Siempre lo que menos había, lo más exótico, era lo que más dinero costaba. Y esto, evidentemente, si la prostitución era legal, no daba muchos problemas, pero si la prostitución era ilegal, pues como ahora, Ujú. también daba bastantes problemas, ¿no? Esto hemos hablado de lo que me pueden encontrar las cantinas, lo que me pueden encontrar aquí, en los prostíbulos, teniendo en cuenta que en cualquier momento puede venir una banda, nosotros porque vamos bien apoyados, somos 40, vamos con 40 hombres, señor Epiro, pero en cualquier momento nos podrían salir raptores, nos podrían salir sicarios, nos podrían salir asesinos, o podrían intentar robarnos directamente. Si nos descuidamos, pasaría un hombre corriendo y nos quitaría la bolsa que tenemos atada a nuestro pingulum, a nuestro cinturón. Quiero decir que Ujú. el peligro del atraco, el peligro de la intimidación con violencia existe en todo este recorrido. Bueno, ahora, si quieres un poquitín para empeorar la cosa, lo que vamos a hacer es llevar a nuestros invitados, los vamos a llevar fuera de Roma. Vamos a salir fuera de Roma, vamos a salir por la puerta Capella, que es de las murallas serbianas, y vamos a salir a una de las vías principales hacia el sur, que es la vía Apia, una de las vías principales de la vía Apia. Bueno, en cuanto salimos a la vía Apia, nos vamos a encontrar toda aquella persona que no puede vivir en Roma, que no puede vivir en Roma, a, a todos los desahuciados de Roma. Estamos hablando de miseria. Y la miseria, cuando llega a la supervivencia, quiero decir, cuando estos hombres viven en tal miseria que pueden morir mañana, eh, lo voy a decir un poquitín de broma, ¿no? Pero cuando uno tiene hambre y se va a morir, se vuelve violento. Lo que pasa. Cuando un padre ve morir a su hijo de hambre, pues tiene la tendencia a volverse violento. Mira qué cosas que pasan, ¿no? Esto es así, ¿no? Pues yo voy a salir allí a gente que las han desahuciado de estas insolares totalmente llenas de gente, que no han podido pagar, y el casero, sin ningún tipo de escrúpulo, con unos matones lo han sacado y lo han tirado a la calle. Y estas personas no pueden dormir en Roma y se van fuera a buscar refugio en árboles, en cabañas, en barracas, e intentan vivir. Y allí pues podemos encontrar gente de bien que intenta levantarse un poquitín, y nos podemos encontrar auténticos delincuentes. Fuera de Roma, teníamos una, un templo a Lavinia. Lavinia era la diosa de los ladrones. Estamos hablando, como hemos dicho, que los dioses estaban con todos, con los ladrones también. Tenían una diosa que era una diosa que tenía un templo, tenía una cueva, y los ladrones iban allí a ofrecerles por sus éxitos, entre comillas lo de éxito, claro, el éxito de ladrones es malo para cualquier otra persona. Y tiene una característica muy, muy interesante a esta diosa Lavinia, y es que los romanos, cuando hablamos con nuestros dioses, nos dirigimos a ellos con respeto, ¿no? Con la capite velato nos tapamos la cabeza, le hablamos Juno, dame bendiciones para este día que comienza, dame bendiciones para esta empresa que voy a hacer. Pues estos eran los únicos que rezaban en silencio a la diosa Lavinia, y rezaban en silencio, que eso es una ofensa para los dioses. Pero en el caso de esta diosa,
rezaban en silencio, ya estamos empezando a hacer cosas que no tocan con los dioses. Ah, porque, claro, yo no puedo decir a la diosa, imagínate que yo en voz alta digo, voy a ir a casa de los licinios, que ahora están descuidados y no tienen gente, y voy a raptar a sus hijos. Claro, cualquiera de los demás que hay allí se me adelanta y me quita el negocio. Por lo cual, hay que, hay que decirlo en voz baja, ¿no? Pues bueno, cuando salimos a la Vía Apia, nos vamos a encontrar una de las peores miserias que a mí de todo lo que explico, es lo que más realmente me llega adentro. Es estas prostitutas que acabamos de ver en el Aventino, son Ujú. jóvenes y son mujeres hermosas, ¿no? Cuando ya pasa su edad, su época de hermosura, los proxenetas directamente las expulsan. No hay Ángel, comida. nos dicen por el chat un comentario interesante. Sí, Se ve que es un seguidor o una seguidora de Argentina. Nos dice que allí también tienen un santo de los ladrones que es el Gauchito Gil. Yo no tenía ni idea, la verdad. que bueno, Gauchito Gil, ¿ves? Pues debe haber, claro, cada uno tiene su dios. Si eres creyente, tienes que creer en lo tuyo, ¿no? Sí, sí, ella era la diosa Lavinia y iban allí y la adoraban bastante, ¿no? La gente de mal, la gente de bien tiene a Júpiter. O la gente de bien tiene a Júpiter. Hay algunos que tienen a Zeus, pero esos son bárbaros. Ahí lo dejo. Ah, bueno, lo que te decía, a estas mujeres que ya, o estos hombres, que vuelvo a repetir, que había también muchos prostitutos, cuando ya no valían, dijéramos, cuando ya habían perdido su hermosura o su cuerpo ya no atraía clientes, sencillamente las expulsaban. Y estas se dedicaban a ejercer a la vía apia. Claro, como ya no valían, pues la gente que iba allí, pues, ¿qué hemos dicho que había allí fuera? Pues allí fuera había desahuciados. Había gente que no tenía nada, ¿no? Pues igual tenían que ejercer sencillamente por comer, por un mendrugo de pan, o por cualquier cosa que no, para sobrevivir, por comer, por agua, por poder dormir una noche caliente, por esto tenían que ejercer. Y estas personas al final morían pues porque ya nadie quería copular con ellas ni vivir con ellas. Y esta era la vida que tenían estas personas. Pues claro, todo esto, evidentemente, esta miseria ahí fuera crearía bastantes problemas. Y esto no se sabe porque primero los clásicos no se han preocupado de ellos, ¿no? Y luego que ninguno de ellos tampoco se ha dedicado a escribir, ¿no? También nos podemos encontrar, si subimos un poquitín hacia arriba, nos podemos encontrar, ya vamos al cementerio, y nos vamos a encontrar, dijéramos, seres del cementerio. Los primeros seres que nos vamos a encontrar en el cementerio son los siguientes. Ah, la muerte en Roma ah, ensuciaba el alma, era impura. Los magistrados de la ciudad, los magistrados de Roma, cuando pasaban por las calles, en cualquier sitio que hubiera muerto, tenía que poner fuera, tenía que poner una placa de su calle, tenía que poner fuera una placa diciendo aquí hay tal persona muerta, está fallecida. Y había delante de estos magistrados de Roma, estamos hablando de los cónsules, los pretores, los flamines, también religiosos, cuando pasaban por allí veían, daban una vuelta, no podían pasar por ninguna manera por la muerte. Las pestales tampoco. Había una ley que decía que si un preso condenado a muerte por casualidad pasaba por delante de una Ujú. vestal, había que perdonarle, porque por la vestal no podía pasar la muerte de una manera indirecta. Con lo cual, estamos hablando de esto. Bueno, pues cuando una Eso persona. todavía se hace, Ángel. O sea, no por las mismas razones, pero cuando alguien se muere, ¿no? Por ejemplo, yo no sé por mi pueblo, no sé en la ciudad si se hace, pero en mi pueblo cuando alguien muere, todo el mundo se entera, bueno, por boca a boca, pero también porque ponen un cartel. Ponen un cartel con el día también de la ceremonia, tal y cual. Entonces es curioso que ya en la antigua Roma, por estos o por estas u otras razones, ya lo hacían. Sí, sí, no, no, una persona que tuviera que ver con la religión no podía tocar la muerte. Con lo cual, Ujú. los magistrados no dejaban de ser, entre comillas, elegidos, los elegía el Senado, pero siempre con el augur de los dioses. En Roma no pasaba nada que no fuera a la voluntad de los dioses. Con lo cual, cuando un magistrado era elegido, se le pedía a los dioses el augur, si ellos eran sabedores, si ellos querían que esa persona, ese magistrado, evidentemente, siempre quería. Esto ya te lo digo yo, Ujú. ¿no? Pero esto pasaba así, ellos lo entendían de esta manera. Pues a estas personas desahuciadas muchas veces los pobres eran tan pobres que no podían pagarse un entierro. Y la única cosa que hacían a las personas era abandonarlos. Como tampoco había carnet de identidad, ni había nada, yo cogía el cuerpo, lo abandonaba en la calle y ese cuerpo se quedaba allí en la calle.
en la calle se quedaban. Entonces los ediles contrataban a esclavos para apartar esos muertos y que los sacaran a través de la puerta esquilina, los llevaban al cementerio del Esquilino. O sea, que piensas que te mueres en la calle porque eres tan pobre que no te pueden enterrar y hay una serie de esclavos que te cogen, te llevan. Imagínate que vamos nosotros a esta taberna y nos encontramos un carro con dos esclavos tirando un muerto. Esto te lo puedes encontrar por la calle de Roma, ¿no? Pues estos los sacaban allá y allí había unas piras pagadas por los ediles de Roma, que eran los, entre comillas, alcaldes, muy... Digo alcaldes para que la gente me entienda un poquitín, ¿no? Eran un poquitín los que gestionaban los diferentes barrios de Ujú. Roma, ¿no? Que primero eran 4 y luego fueron 14, bueno, fue variando, ¿no? Pero este tipo de ediles, estos esclavos los llevaban allá y estos esclavos los quemaban. Claro, a veces si había pestes o había algún tipo de enfermedad que la cantidad de muertos era muy grande, estos esclavos no tenían tiempo de quemar estos muertos, ¿no? Con lo cual, imagínate el hedor, el pudor, si el aire había hacia Roma o el aire es hacia arriba, que a veces no lo pensamos los olores de Roma, ¿no? Estos esclavos, pensemos también que estaban en contacto con la muerte, la ropa que tenían era la ropa que tenían, no tenían otra ropa. ¿A qué olerían estos esclavos cuando pasaban por tu lado, ¿no? Sería algo terrible. Pues además, para que identificar, porque eran esclavos de la muerte y eran esclavos que tocaban la muerte, y además la muerte era lo peor que había en Roma, o sea, lo peor era un cadáver putefacto, era lo que más corrompía en Roma, pues a estos esclavos les obligaban a coger la cabeza y les rapaban a la mitad de la cabeza. Así que cuando tú veías a un esclavo con la mitad de la cabeza rapada, sabías que era un esclavo de muerte. A ese tío no se acercaba a nadie. No sé si, supongo lo recorrerían sus compañeros, pero no se acercaba a absolutamente nadie. Tú imagínate que te estás acercando en una época, por ejemplo, de una gripe, de la época de Nerón, que hubo alguna gripe, o la época de Tito, que hubo también gripos, ¿no? Y hay una cantidad de muertos que los esclavos no pueden quemar, no pueden poner en fosas comunes, a lo que verte ese tipo de personas entre cadáveres intentando quemarlos con ese hedor que habría allí, pues esto es Roma también, cotidiana, que a veces parece que Roma solamente sean templos. Esto era, dijéramos, la gente pobre. Luego había zonas en los cementerios, como ahora, en que las lápidas, que eran auténticos monumentos, los mausoleos, eran auténticos monumentos. Pues aquí es donde está esto que te decía de las prostitutas, estas que servían en el cementerio. Estas prostitutas eran... Ángel, perdona que te interrumpa, porque, bueno, esto yo lo escuché la primera vez en un directo que estuviste con Sergio Sí, y contaste una anécdota muy graciosa de un galo. sí, 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 sí. Sí, sí, nos lo cuentan. Dicen que había un galo. Tiene que ser cierto, porque si me lo contó Sergio es que es cierto, las cosas como son. Sí. Dicen que un galo estaba por allí dando vueltas, ¿sabes? Después de que Julio César conquistara la Galia, era un galo de dinero, con lo cual, como era un galo de dinero, este no fue esclavo, este podía viajar por donde quería, siempre ha sido así. Y dijo, pues voy a ver Roma, ya que me he hecho romano, soy un galo romano, voy a ver Roma. Y el hombre pues no sabía de peligro, ¿sabes? Tú sabes que los galos, ¿de qué tienen miedo? Pues como Asterix, de que se les caiga el cielo encima. Y él fue a Roma, no se le caía el cielo encima, pues él iba por aquellos lupanares, iba bebiendo, y el tío se ve que bebió, y andando por la subura, pues se cayó, se pegó un golpe en la cabeza, sangró, y allí se quedó desmayado. Y aquellos esclavos pasaron por allí y le dijeron, hombre, un galo muerto, al saco. Y lo pusieron allí también en el carro y lo sacaron hasta la taberna, perdón, hasta el cementerio del Esquilino. Y allí se ve que el galo, cuando ya estaban a puntito de echarlo a estas piras que tenían para echar los cuerpos, pilas comunes, igual que tenían en los cementerios, se ve que se despertó el hombre, ¿no? Eh, Claro, el hombre, el impacto, te imagínate un galo que solamente tiene miedo, el miedo que pasaría. Esta anécdota es cierta, con lo cual quiere decir no te duermas en las calles de Roma por la noche, porque pueden venir estos esclavos y te pueden, además ahí no te levantas porque te queman. ¿eh? Esta anécdota no la cuenta Juvenal. No sé si es cierta o no es cierta, pero yo me da la sensación que ha podido pasar, porque no es la primera vez que entierran a una persona eh, viva, ¿no? Eh, por ejemplo, todos estos fenómenos como catalepsia, ellos no la conocían. Y ellos la única cosa que tenían para evitar esto era el evocatio, era el llamarlo, cuando una persona estaba Ujú. muerta en su casa, la llamaban, por ejemplo, imagínate que se llamaba Fabio, 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 lo llamaban 3 veces, y si no contestaba es que estaba muerto. Esta era la prueba que tenían, nada de electrocardiograma. Evidentemente, si el muerto tenía catalepsia,
no respondía, Claro. ¿no? Y lo colocaban así. Así que esta anécdota yo creo que es cierta. Y más de una vez pasaría, ¿no? Pues en lo que te decía, volviendo, si quieres decir algo, Bueno, sí, que tenemos una pregunta que no es 100% del tema, pero yo creo que la podemos responder en un minutito. Patri nos pregunta si los gladiadores vivían también fuera de las murallas de la ciudad. no. Bueno, Augusto a veces expulsaron a gladiadores y a esclavos de la ciudad, pero en general no. No, los Ujú. gladiadores vivían en los ludus, en las mismas Ujú. escuelas gladiatorias. ¿Eh? Había bastantes en Roma, algunas estaban fuera de Roma, ¿eh? Pero los gladiadores no tenían por qué vivir alrededor del Circo Máximo, perdón, Circo Máximo, del anfiteatro Flavio, había 4 o 5 escuelas ludus que incluso hacían espectáculos dentro de los ludus, porque tenían unos pequeños anfiteatros y no dormían allí, no tenían por qué, no, porque dormían esclavos, dormían prostitutas, Claro. dormía todo el mundo dentro de Roma, no había ningún problema. Ahora, claro, había mucho más gladiadores fuera de Roma porque había mucha más gente fuera de Roma. La gente vivía a Roma, se hizo extramuros también. O sea, no solamente son los muros serbianos, sino que también fuera, ¿no? Bueno, pues en estos mausoleos tan importantes de gente importante, vamos a imaginarnos que un hombre de bien, un Flavio, pues pierde a su mujer y hace la comitiva, hace el funus, porque es una mujer honorable, y hace el funus con sus músicos, con sus plañideras llorando, con todo funus tal como toca. Va allí al cementerio y este hombre pues no es de los que quema a la mujer, sino que la entierra en un mausoleo, bueno, porque en Roma había muchas maneras de, si bien es cierto, la cremación era bastante más abundante, también había entierros eh, como los actuales, ¿no? Entonces le colocaban el mausoleo y ese hombre a la noche siguiente iría a este cementerio y ahí se encontraría probablemente a una bustuairiae, se llama. Es una polilla de noche, lo podríamos traducir, que es una prostituta que lo que se encargaba era de ejercer la prostitución con ese hombre que estaba dolido por la pérdida de su mujer. Y en el imaginario de este hombre, hemos dicho que para los romanos la prostitución era una asistencia social, era un bien social, para que en este caso, como ellos lo veían, era este hombre está en pena y a través de la prostituta, de la prostituidae, el alma de la mujer se comunica con el hombre que está sufriendo, porque ama a esa mujer. Este hombre poseía a esa prostituta, imaginándose que está poseyendo a su mujer. A nosotros no lo vemos así, pero ellos lo veían Eh, así. a mí me parece que los romanos hacen negocio donde sea, ¿eh? Es posible, pero ese hombre, desde su punto de vista, estaba recibiendo consuelo. Entendemos. Él cree en eso, yo no, pero él cree en eso. Esta prostituta además se pintaba de blanco y aparecía como si fuera un espíritu. Incluso se lamentaba, lloraba, como si fuera un espíritu en pena, que solamente, que como espíritu en pena, solamente recibía consuelo cuando el marido la poseía. Entendemos, ¿no? Lo que estamos haciendo. Esto era desde el punto, bueno, a mí también me hace poquitísimo, pero ese hombre iba con pena, ¿no? Entonces iba algunas veces, incluso esto era en cuanto al aspecto social. Otras veces, sencillamente, los hombres iban a hacer la prostitución con ellas y cuando más cobraban eran cuando se hacían a la muerta. Ellas hacían las muertas, que fingían ser un cadáver, eran cuando más cobraban. Yo he oído por ahí que cobraban hasta 2 áureos. 2 áureos es una burrada, ¿eh? Son monedas de oro. Yo no he visto en mi vida una moneda de oro. Yo soy un romano de bien, del ejército romano, y yo veo monedas de plata y cada vez tiene menos plata los sestercios. Mira que te digo. Casi siempre los cambian ases, que son de, que son de bronce. Estos seres que viven en el cementerio, estos esclavos, pues eran gente, no te voy a decir gente de bien, pero era gente de que hacía una función social. Y esta Pustairiae también, estas polillas de noche, ¿no? También hacían este bien social. Pero en los cementerios, buen hombre, nos podemos encontrar otro tipo de criaturas. Y en este caso estamos hablando de magia, de superstición. Estamos hablando de magia negra. Los romanos creían mucho en los amarres, en, en- en las ataduras, en las maldiciones. No, ahora también, pero ellos creían Está, absolutamente en esto. está mi novia por ahí, por el chat. Y ella, bueno, es colombiana y también cree mucho en los amarres. También. Ah, Sí. Bueno, mi mujer no, es de Badalona y me ha amarrado con los ojos. No le hace falta ningún amarre, ¿no? Pero hay gente que cree
que creen esto. Estamos hablando de brujería. Uno, cuando lee textos, claro, uno lee texto, ahora leeré un texto, ¿no? De un poeta, ¿no? Y claro, este texto, creo que es de Juvenal, claro, Juvenal es un poeta. Y dices tú, bueno, exagera siete pueblos, ¿no? Y dice lo siguiente, el Juvenal, ¿eh? Estamos hablando de amarres. Para los amarres hacían falta un amarre no es más que una pócima, ¿no? Entonces hacía falta diferentes modelos. Ahora voy a decir a lo brujo. Dientes de sapo, bueno, no. Ancas de sapo, alas de mariposa, y bueno, todas estas cosas, ¿no? Pues hacía falta un ingrediente. Y este ingrediente, este texto lo explica Juvenal y dice así. Dice, Bella, a quien ningún remordimiento alcanza, cava la tierra con una azada grande, jadeando por el esfuerzo. El niño enterrado en la fosa podrá agonizar largamente, mirando de lejos platos cargados de alimento que se cambiarán 2 o 3 veces por día. Y solo su rostro emergerá de la superficie, como el lavador del que solo asoma el mentón del agua. Y cuando sus ojos fijos en el alimento prohibido se hayan cerrado para siempre, su médula y sus hígados secos servirán como filtro de amor. Estamos hablando que han secuestrado a un niño, lo han enterrado hasta aquí, le han puesto platos delante para que sufra y se muere. Y cuando se muere de hambre y de sed, o sea, está más seco, cogen su médula y su hígado y lo utilizan para este tipo de cosas. Uno dice, bueno, esto es un poeta, es una exageración, ¿no? Pero Yo le diría a mi pareja que no recurra a ese tipo de amarres porque el pobre niño. yo no conozco a tu pareja, pero yo creo que tu pareja te hace así y no le hace falta más. ¿Eh? No, no, no le hace falta. No le hace falta más. Eh, esto, lo que hemos dicho, puede ser un poeta y es muy exagerado, ¿no? También, por ejemplo, Cicerón acusaba a un político suyo, a un enemigo político suyo, le decía, tiene la costumbre de evocar las armas de los infiernos y de apaciguar a los dioses manes con las entrañas de niños. Dices tú, bueno, un político, ¿qué va a decir un político? Pues burradas del otro, ¿no? Pero claro, cuando tú todo esto lo encuentras en una lápida del Corpus Inscriptionum Latinarium, perdón, del cuerpo de inscripción de latinas, y te encuentras esto, y hay una lápida en el Aventino precisamente que dice, Ocundus, hijo de Grifus y de Vitalis, iba a cumplir 4 años, pero estoy bajo tierra, cuando todavía podía darles muchas alegrías a mi padre y a mi madre. Una cruel hechicera me quitó la vida. Ella sigue viva y sigue practicando sus artificios peligrosos. Padres, cuiden mucho a sus hijos si no quieren que sus corazones se llenen de dolor. Esto es una lápida, es epigrafía. Y nos está Hostia. diciendo, claro, nos está diciendo que una bruja ha matado a un niño con 4 años. Pues que lo peor es que, claro, yo me pongo en esa situación. La lápida la habrá mandado a hacer el padre, la madre. Es decir, esos padres están viviendo con la impotencia de saber que una bruja ha matado a su hijo y no pueden hacer nada. No pueden hacer nada, no, no. Porque además es muy difícil que las autoridades hagan algo porque solo lo pueden hacer los padres. Porque el concepto de seguridad ciudadana en Roma no existía. La seguridad ciudadana, o sea, que el Estado tenga que dedicar recursos a un cuerpo policial a investigar los asesinatos de una persona contra otra, eso no existía en Roma. No, no, cada uno, como tú tenías derecho a ejercer la violencia, a defenderte y a estar preparado para defenderte, lo tenías que hacer tú por tu parte. El Estado, hombre, a ver, si molestabas al cónsul de Roma, vamos, se iba a lanzar toda Roma contra ti. Pero uno que iba por la calle mataba al otro, nadie se dedicaba a buscarlo. Esto, vamos, hombre, si era infraganti, ha pasado por ahí los vigiles, están viendo que lo matan, entonces falta tampoco mucho juicio. Pero dedicar tiempo, pruebas, testigos, todo esto no existía, con lo cual no había nada que hacer. Y esto está claro aquí, ¿no? Luego hay otro aspecto de este tipo de brujas que si bien no parece que sea tan peligroso, porque es de palabra, es violencia pura, y luego te diré que quizás sí que es tan violencia, que son el tipo de las maldiciones, ¿no? Las tablillas de maldición. Hace poco tiempo estuve en Saguntum y leí un par de ellas que eran muy cortitas, ¿no? Que son, que se escribían en plomo, una placa de plomo, escribes un texto, lo doblas, lo clavas con un clavo y lo entierras. Pero tienes que enterrarlo en algún sitio donde haya malos espíritus.
No puedes enterrarlo en una lápida de bien. Tienes que enterrarlo en una persona, por ejemplo, una mujer que ha sido asesinada y violada. Esa mujer ha tenido una mala muerte, ha tenido una muerte impropia, ¿no? Pues ahí hay que enterrar esa lápida, porque tú pedirás la ayuda de un ser atormentado. Si tú lo entierras en una lápida de una persona que ha recibido un funus honesto, ¿no? Una honesta sepultura, y va al Hades y pasa por la laguna Estigia y le paga el óvulo a Caronte y va al otro lado y va al inframundo, esta es un alma contenta que no te da ningún problema. No, no, tiene que ser un alma atormentada. Claro, el problema es, ¿y si no tengo un alma atormentada, qué hago? Pues rapto a una mujer, la mato, la entierro y ya tengo un alma atormentada. Cuidado con estas ¿El libro de cosas. antes nos sirve, Ángel? Una de antes, por ejemplo, claro, claro. O sea, cualquier persona que haya tenido una muerte dolorosa, una muerte que no le tocaba, que si yo soy una persona de 90 años, aunque haya muerto por dolor, ya me tocaba morirme, ¿no? Pero una mujer, por ejemplo, de 13 años que muere en su primer embarazo, eso no es una muerte deseada, es una muerte que toca antes de tiempo, ¿no? Una chica, por ejemplo, que le acaban de decir que se va a casar, como el papel fundamental de la mujer en Roma era tener descendencia, ha muerto incompleta. Su visión, ¿qué era en el mundo? Su visión no la ha podido hacer, con lo cual ha muerto antes de poder completar su visión. Esa muerte Ujú. se consideraba una muerte prematura. Entonces, todo este tipo de tumbas se buscaban y allí se enterraban este tipo de... Estas de Sagunto son bastante sencillitas, ¿no? Dice, por ejemplo, que Quintula no esté con fortuna nunca jamás. Eso está en el Museo de Arqueología de Sagunto. Planta cara a cualquiera que sea hombre o mujer que haya robado a Lidia. Igualmente sacude a que saque provecho. Estas son unas maldiciones sencillitas. Pero voy a leer una, o bueno, voy a leer dos para ir acabando, ¿no? Porque no sé ni qué hora es, pero se está haciendo largo el No, tú programa. dale, dale, dale. Estamos aquí Bueno, en familia. vale. Pues entonces estamos hablando de una lápida que son violencia pura, ¿no? Y dice lo siguiente. La lápida dice lo siguiente. Dioses infernales. Si tenéis algo de santidad, os entrego a Tichene, sirvienta de Carisus, y que todo lo que ella haga le salga mal, y que todo lo que le suceda sea malo. Dioses infernales. Os doy sus miembros, su rostro, su cabeza, su cerebro, su boca, su nariz, sus labios, su voz, su hígado, su corazón, sus pulmones, sus intestinos, su vientre. Dioses infernales, si la veo pudrirse, os ofreceré un buen corazón en sacrificio. Esto es odio puro. Tener en cuenta que lo que está pidiendo ya es odio puro y después que para esta tablilla iba a ir enterrada a en una tumba donde una persona haya muerto por esta. Pero yo ahora te hago una pregunta y le hago una pregunta a nuestros oyentes y es la siguiente. Yo soy una bruja y hago esta maldición. Y esta maldición que va contra Tichene, que se diría, la entierro. ¿Cómo tendré más clientes si esa maldición se cumple? Esa maldición la pueden cumplir los dioses infernales o la pueden cumplir mis sicarios. Si la cumplen mis sicarios, esa persona que ha pagado esta maldición le dirá a las demás personas que lo que yo digo pasa y tendré que más clientes y poder cobrar más porque evidentemente yo soy una bruja o un brujo que evidentemente lo que yo digo se cumple. ¿Entendemos el peligro de esto? Muy importante, ¿eh? Y todo esto son gente que sale por la noche como nosotros, incautos que somos, y salimos por la noche, con lo cual no sé si vamos a volver todos a casa. Hay otras, por ejemplo, un poquitín ah, más dijéramos, hemos dicho, por ejemplo, antes que los juegos en el circo, se podía, el circo de lo de los caballos y el anfiteatro de los gladiadores, ¿no? Que se podía apostar en diferentes apuestas, ¿no? Yo ahora imagínate que yo soy una persona que ha puesto dinero y quiero ganar. Y ha puesto, en este caso estamos hablando de una persona, de un gladiador que mata animales, ¿no? Que es lo que se hacía en la jornada por la mañana, ¿no? Los gladiadores que mataban animales se hacía por la mañana, a mediodía, me lo voy a resumir muy rápido, a mediodía se hacían las ejecuciones y por la tarde, entonces ya en prime time, salían los gladiadores de verdad. Pues este tipo de persona pues apostaba y decía, bueno, pues yo quiero ganar pelas, ¿no? Y hace una maldición y dice, matad, eliminad, herid a Gallicus, el padre de Prima, lo antes posible, dentro del anfiteatro, atadle los pies,
los miembros, los sentidos, la médula, a Gallicus, el padre de Prima, para que no pueda matar al oso o al toro ni con un golpe, ni con dos golpes, ni con tres golpes. En el nombre del Dios vivo omnipotente, cumplid mi deseo, ya, ya, rápido, rápido, que el oso lo hiera y lo mate. A ver si no hay violencia aquí. ¿Ah? Es, es exagerado, ¿no? Hay muchas, ¿no? Te conjuro, demonio, quien quieras que seas. Te pido que a partir de este día, de esta hora, de este instante, hagas sufrir a los caballos de los verdes y de los blancos, que hagas parecer a los cocheros Claudius, Félix, Primulus, Romanos, aplástalos y mátalos. Estamos hablando, en este caso, es el circo. Para estas cosas se necesitaba. Aquí yo creo que los sicarios no harían nada, pero en este tipo de yo deseo la muerte de no sé quién, es muy tentador para una persona que tiene este tipo de personas alrededor a mandar a alguien a que lo mate, porque yo como brujo, a final de que vivo, vivo de mi prestigio. Con lo cual, Ujú. el deseo de una persona, que igual ella persona lo cree que va a pasar en su superstición, ah, puede pasar físicamente, que vaya un humano y te ataque, ¿no? Bueno, no sé si quieres preguntar algo o nuestros oyentes tienen alguna otra pregunta. Yo estaba pensando en el ejemplo que tenemos en la maravillosa Roma de HBO. Creo que es Servilia la que maldice a César, puede ser, con una tablilla de plomo. Creo que es a César. No, creo que Servilia, creo recordar que O Servilia Atia. Atia, muy bien, A Atia. Atia, sí. Que la maldice también con una tablilla de plomo y creo que la meten en una, ¿cómo se dice? Como en una ranura de estas de una casa o no sé qué es exactamente. Algo así era. Y es también muy violenta. Era algo así como la primera de que le arranquen los brazos, el corazón, Yo algo por el estilo. la he resumido porque es que dice su rostro, su cabeza, sus cabellos, sus sombras, su frente, sus cejas, su mentón, sus mejillas, su cuello, sus hombros. Piensa que algunas de estas tablillas iban acompañadas, mucha gente lo habrá visto, como con unas muñecas de barro, tipo vudú, ¿eh? Ujú. Pero de barro. Entonces había clavos y, por ejemplo, cuando aquí menta los ojos, le clavaba un clavo en cada ojo. En la boca, uno en la boca. En el ano, en el sexo, en las piernas para que le duelan las piernas y no pueda caminar. En el cerebro para que le duela la cabeza. Quiero decir que las orejas para que no pueda oír. Esto iba acompañado con este tipo de objetos que también se enterraban, porque se creía que si no se encontraba el objeto de la maldición no dejaba de caer sobre estas personas. Los males de ojo para los romanos eran muy, muy, muy presentes. Incluso se pensaba que había gente que te hacía malos de ojos sin querer ellas, por la envidia. No es que ellos quisieran realmente mandártelo un mal de ojo, porque te miraban con envidia y esa mirada ah, ya te hacía mal de ojo, ¿no? Con los gladiadores, todos los ritos de los gladiadores, de no ver la última mirada para que no te maldiga, ¿no? También es muy interesante, ¿no? Bueno, pues en la noche, como has visto, nos podemos encontrar en las tabernas peligro, nos podemos encontrar en ese tiempo de la República todos los contias, todas estas ah, colegias, estas asociaciones. Utilizar la palabra colegia en Roma es un poco peligroso, porque todo el mundo, cuando dice colegia, como ha visto la serie HBO, le identifica con delincuencia, ¿no? Y no, los colegios de Ujú. altos oficios, como ahora los taxistas, como ahora los, bueno, profesores, que hay sindicatos de clase, ¿no? Esto en colegio es un sindicato. Ya está, no tiene nada que ver, ¿no? Lo que pasa es que en esa época eran gremios, para que nos entendamos, ¿no? Esto también eran colegios. Los colegios sacerdotales, los colegios de los flavines, mayores, menores, mayores, pero decir que toda asociación, los colegios de músicos, todos estos eran asociaciones, ¿no? Pues estos colegios criminales vivían la noche y muchísimas veces prestaban servicio. El peor de todo esto es que todos estos colegios que vivían la noche prestaban servicio a los prohombres de Roma. Quiero decir que Cicerón, quiero decir que Pompeyo, quiero decir que César, quiero decir que Mario, que Sila, que Quina, que Catilina, todos estos prohombres de Roma se aprovecharon de este tipo de organizaciones para sus fines políticos, o sea, para atacar a su enemigo político, utilizaban este tipo de violencia. Evidentemente, por el día no me voy a mover por Roma porque me ve todo el mundo. Eso no quiere decir que a veces no pasara por el día, ¿eh? Pero normalmente buscaban la noche. Eh, por ejemplo, si yo voy a conspirar contra el emperador,
No lo voy a hacer a las 12 de mediodía en el foro, porque ahí hay gente que me oye, ¿no? Lo haré en oculto, ¿no? Con lo cual, a la noche en Roma, aparte de ladrones, raptores, asesinos, que te pueden secuestrar a un hijo si no lo tienes bien defendido, para dejar salir un hijo a las 12 de la noche, ¿sabes? Uf, es un poco peligroso, ¿no? Podemos ir a las prostituciones, si la parte de la prostitución a legal o ilegal es peligrosa, porque evidentemente hay dinero negro y el dinero negro normalmente no es bueno. Nos encontramos todos estos peligros en los cementerios. Fuera de Roma nos encontramos auténticas bandas. Pensemos, por ejemplo, que cuando una persona quería salir de una ciudad, por ejemplo, yo estoy en Roma y quiero ir por la Vía Apia hasta Capua, yo no viajo solo ni por el día. Me quedo en las Ujú. puertas de la ciudad y cuando bajan 40 personas, nos vamos 40. Uno solo no viaja, porque si viaja le puede pasar esto, que una banda de estas, en cuando sale de la ciudad, lo capta y te vende como esclavo. Vuelvo a repetir el concepto. La seguridad ciudadana no era competencia del Estado. Cada persona tenía el derecho y el deber de defenderse y de saber defenderse ella misma. Y el Estado en eso no entraba, a no ser que tocaras lo público. Y lo público estamos hablando de lo que interesaba a todos. Si tú ibas a por el cónsul era una cosa muy importante y entonces saldrían soldados de todas partes. Este peligro de Roma, de por la noche, lo intentó arreglar a Augusto con los huigiles, con los vigiles y con las cortes urbanas. En el interior de Roma, los pretorianos eran para defender al emperador y a la familia imperial, ¿no? A veces los defendían y otras veces los defendían menos, ¿no? Pero las cortes urbanas, por ejemplo, estaban para defender Roma y los vigiles estaban un poquitín tenía la doble función, como diría, sería un sereno bombero. Los vigiles eran serenos bomberos. Tenían esta doble función. Se intentó un poquitín arreglar. Augusto, por ejemplo, el cementerio este que hemos hablado del Esquilino, lo quitó de las afueras de Roma, o sea, de las murallas, lo apartó de Roma, pero la única cosa que consiguió fue que eso se apartara un poco más, pero ya está. Quiero decir, estos problemas convivieron en Roma siempre. Estos Pero problemas. bueno, Ángel, nosotros hemos llegado vivos, ¿no? Los 40. No, sí, Los 20, mis 20 esclavos y tus 20 compañeros de la Legión, creo que hemos llegado todos, ¿no? sí, 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 por suerte es la primera vez que me pasa. Otros viajes como este he perdido dos o tres. Es cierto que la última vez que pegué este viaje, creo que dos o tres se quedaron en las tabernas de la Segura. No los perdimos. Prefirieron beber que. Y eso que bebemos, los romanos bebemos pulso y bebemos vino aguado. O posca. Los legionarios bebemos posca, ¿no? Y con coriandro y estas cosas, ¿no? Pero sí, sí, yo creo que, bueno, hemos paseado. Si no hay más preguntas o algo, pues bueno, ya me diréis. Ha sido un poquitín peligrosa tanto nuestro viaje por Roma como nuestro viaje por las ondas, ¿no? No, pero creo que a la gente le gusta muchísimo. Bueno, por ejemplo, Paola Henao nos dicen que gran directo, felicidades. Gloria de Roma también estaba por ahí. Dice, menuda Los sorpresa ponemos este peligrosos. directo. Dice, menuda sorpresa este directo inesperado. Gran trabajo, Miquel, y menudo invitado, Ángel. Ezequiel, lo mismo digo, gran directo. Bueno, antes Patri, la pregunta de los gladiadores, nos ha dado las gracias. Ricardo nos comentaba que en Japón existía una clase social más baja llamada Burakumin, que se encargaba a los muertos y se les consideraba impuros, más o menos como a los, bueno, iba a llamarles pelo cebolla, ¿no? A estos que van con la mitad del pelo, pues más o menos lo mismo. Y en fin, nos felicitaban muchísimo por el directo. Entonces, si todos hemos llegado sanos y salvos, hoy podemos respirar tranquilos, ¿no, Ángel? Hoy, Ya a veremos pesar otro de, día. sí, a pesar de todos los peligros, hemos llegado. A pesar también de las dificultades técnicas, que bueno, mi ordenador tiene sus límites. Y, en fin, pues si quieres, hasta aquí. Así que agradecerte que me dijeses que sí a la invitación, que hayas dedicado tu tiempo aquí, tanto en este ratito como hemos estado preparando el directo, que ya has visto que yo tecnológicamente, pues, en fin, seré millennial, pero no manejo mucho. Así que darte las gracias por todo, tanto por el directo este tan estupendo como por ayudarme a prepararlo.
aquí estamos para lo que haga falta, ya veremos otro día, ya retaremos otro día en la zona, no te preocupes, con otro tema que ya nos saldrá. Pues bueno, antes de finalizar, de nuevo recordar que nada, tenéis aquí el perfil de Ángel y lo podéis encontrar en Facebook, ¿no? Como Ángel Portillo y luego Lignum Roma en... Sí, Lignum en Roma de Ángel Portillo, que es mi podcast, el podcast que tengo en Ujú. iVoox, que se llama Lignum en Roma, leña, para que nos entendamos, leño. Y ahí es donde yo tengo mis podcasts de audio, que voy a 47 creo. Y bueno, bien, la verdad es que es una experiencia muy, muy chula esto de invitar a gente. Yo también invito a personas a mi podcast y vamos, bueno, vamos creciendo, vamos aprendiendo y sobre todo vamos divulgando Roma porque hay que saber de dónde venimos para saber a dónde vamos. Pues con esto, Ángel, muchas gracias y muchas gracias a los que nos habéis estado viendo. Espero que haya otra ocasión. Yo por mi parte, como decís Sergio y tú, te echo el guante y, y nada, ya vamos hablando. Muy bien. Gracias, Ángel. La otra Chao.